Tú decides lo que quieres en tu vida, cómo lo quieres lograr y hasta quiénes te acompañarán, porque tú tienes el poder de hacerlo realidad. Carolina, la mujer de hoy, presenta Despierta al Poder. Y ya estamos listos para arrancar nuestra entrevista esta tarde. Nos visita aquí en cabina Julio Zelaya. Él es autor del libro La Travesía del Amor y hoy nos lo viene a presentar y a contarnos un poquito sobre algunas cuestiones de pareja. Mi querido Julio, bienvenido, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios, aquí sintiéndome en casa como Gracias, siempre. Bienvenido de verdad, gracias por estar con nosotros. Háblame de este libro, ¿cómo surge la idea de escribir La Travesía del Amor? Bueno, en principio este es el tercer libro que escribo y siempre me gusta trabajar sobre temas que me apasionan, pero sobre todo que hay problemas reales en el tema. Mi primer libro se trató de emprendimiento y mucho mi pregunta de investigación era ¿por qué quiebran las empresas? ¿Y qué hacer para que las empresas no quiebren? El segundo libro se trató de gestión de cambio y cómo hacer para enfrentar cualquier cambio, tanto organizacional como personal. Y estamos sin duda en un mundo de múltiples cambios y esa era mi pregunta. Y en este libro en particular me llamó la atención darme cuenta que la tasa de divorcios está creciendo a nivel global, no importa la religión, creencia, nacionalidad. Y decían, este es un problema que es muy importante. La calidad de vida está directamente relacionada con la calidad de nuestras relaciones. Y empecé un proceso que me llevó literalmente 5 años en investigación, en parejas, en expertos alrededor del mundo. Y es una obra de la que me siento particularmente orgulloso por la forma en la que está escrita, por las herramientas que encontré y sobre todo por el proceso, que es un proceso que me transformó a mí en el camino, claro, pero que sobre todo he empezado a ver su aplicación en diversas personas con muchísimo éxito. Claro, y fíjese, como no hay casualidades, ayer justo nuestro tema con nuestra invitada era después del divorcio, ¿qué? Uh-huh. Y pues eran muchísimas las preguntas, no pudimos ni siquiera responder todas en relación a que es una problemática real. Y justo platicábamos con ella que nos guste o no, estemos de acuerdo o no, es una situación que está pasando. No podemos taparnos los ojos y decir, no, eso no está bien, entonces no existe. Está pasando. Sí. Hay rupturas y hay situaciones de familia donde pues hay que ver con quién se quedan los hijos, todo lo que esto implica, la parte económica y pues toda una reestructura de ahora dónde vive esta persona, dónde vivo yo. Sí, o sea, no es una cuestión chiquita, sino que se termina pues requiriendo muchísimas cosas de las personas, de la pareja y ahora expareja, ¿verdad? Y de hecho ese fue uno de los temas, por ejemplo, el último capítulo de La Travesía del Amor habla sobre qué pasa después de un divorcio y cuando se conforma una nueva familia. Y me di cuenta que en mucha de la literatura no había respuesta a qué pasa si yo soy la mamá o el papá biológico y qué pasa si no lo soy, qué pasa si me caso con alguien que ya tiene hijos, cómo se construye una familia donde hay copaternidad. Claro. Y estas preguntas no las encontré fácilmente y me di cuenta que muchas personas las tenían. Y tratar de entender muy bien cómo es esa dinámica dentro de una familia no tradicional, por así decirlo. Y hay sus propias reglas, hay cosas que no necesariamente estamos preparados. La persona que entra a una relación donde ya hay un ex esposo o ex esposa, y es de cierta forma un fantasma que siempre va a estar allí. No importa que la persona esté viva o esté muerta, porque inclusive la dinámica en donde hay un duelo también es muy particular. Así que fue motivo de un capítulo completo de la obra, y la obra está estructurada en las etapas, desde yo como persona, cómo me conozco, luego nosotros, ya cuando hay un noviazgo, nosotros casados, que es la dinámica del matrimonio, nosotros en familia, que es cuando ya hay hijos dentro del matrimonio, luego tú y yo, que es la dinámica de una ruptura, y luego nosotros de nuevo, ya cuando se vuelve a integrar la familia después de un divorcio o de una pérdida de uno de los dos cónyuges. Claro, hábleme justo de eso. Nosotros aquí en el programa hablamos mucho de la importancia de sanar nosotros, de estar bien individualmente, no como un acto egoísta, sino como un acto vital de amor para poder compartir la vida con otra persona si así lo queremos, y pues para poder ser mejores papás, si también así lo queremos, para tener mejores relaciones incluso laborales y sociales más allá de la pareja, no solo ubicándonos en la pareja, ser mejores hijos, ser mejores padres. Pero todavía, aunque hay un boom del amor propio y todo esto,
todavía tenemos que seguir como que hablando mucho del tema de la importancia de conocernos, Julio, de saber qué sí quiero yo, para no andar tan a la deriva, porque si no, cuando estamos en la búsqueda de pareja, pues cualquier opción puede ser buena, porque realmente yo no estoy segura de qué quiero. Entonces, por aquí creo que puede estar bien, me siento bien, nos vamos, pero entramos a las relaciones a veces de la manera incorrecta o por las razones que no son. Yo creo que la dinámica actual, sobre todo la tecnología, ha facilitado muchas cosas, pero también ha estado en detrimento de otras. Sí. La ciencia respaldaría lo que voy a decir, no hay relaciones instantáneas, las relaciones se cultivan y se trabajan. Eso parte desde el autoconocimiento, como tú muy bien apuntas, y luego, ¿qué es lo que espero en una dinámica de pareja? Cuando hay una dinámica de pareja, empieza a pasar algo que en el libro nosotros decimos se activan diferentes software del cerebro. Hay personas que dicen, no entiendo por qué cuando me casé actué diferente a cuando estaba de novio, o por qué cuando estaba solo. Y una explicación es que el cerebro está estructurado en capas, y la parte más primitiva del cerebro es emocional y es instintiva. Y hay cosas que nosotros, como si se activara un software de estoy soltero, esta es la dinámica que veo, lo que aprendí cuando era más joven, pero cuando me caso empieza un proceso inconsciente de decir, estoy casado, esta es la lógica con la que yo crecí. Y eso es un proceso inconsciente. Yo puedo ser que yo quiera no repetir patrones del pasado, pero se activa como ese software del cerebro y empezamos a decir, ¿por qué suelo repetir esto? Ahora, ¿qué pasa en la educación? Si nos damos cuenta, es más contemporáneo los cursos en los colegios y en la universidad de autoconocimiento. Y ahí es donde parte la clave. Nosotros no necesariamente tenemos claridad de propósito, de lo que queremos lograr, de cuál es la pareja que anhelaríamos tener. Y ahí es donde parte el problema. Si yo no me conozco y no conozco también la persona que quisiera que me acompañara, me empiezo a dejar llevar por otras variables, que son las razones incorrectas para compartir mi vida. Claro. Y es común entrevistar personas que les hago la pregunta tan simple, ¿por qué se están casando? Y te van a mencionar un propósito de corto plazo. Porque vamos a tener hijos. Porque queremos construir un hogar. Y este propósito. Y son propósitos de corto plazo. Los hijos tienen un tiempo en el que van a estar con nosotros. Construir una casa tiene un tiempo. Tener un trabajo tiene un tiempo. Sí. Pero no necesariamente un propósito de largo alcance. Y debo de reconocer, en mi caso mismo, yo siempre suelo decir que me preparé más para sacar la licencia de mi vehículo que para casarme. Y es un tema muy desafortunado, pero en gran medida es la razón de los divorcios, que uno no estaba listo para una de las decisiones más importantes. Y solo preguntarle a las personas, si tú fueras a meterte a un negocio que sabes que tiene 50% tasa de fracaso, ¿cuánto te prepararías para ese negocio? La respuesta seguramente sería, me prepararía muchísimo. Y sin embargo las personas no se dan cuenta. Ahora, ¿por qué pasa eso? Los seres humanos tenemos un sesgo hacia el optimismo. Sí. Y pensamos, yo voy a vencer las estadísticas. Entonces yo puedo estarle hablando a una audiencia, que no importa la audiencia que me esté hablando, que me esté escuchando, la probabilidad es que el 50% esté divorciada o se va a divorciar. Y sin embargo, si les preguntara a esas personas, ¿crees que te va a pasar a ti? No, yo creo que no, yo sí voy a vencer esas estadísticas. Veámoslo de otra forma. El 100% de los seres humanos nos vamos a morir, pero pocos tenemos seguro de vida. El 50% de las personas a nivel mundial van a padecer de cáncer, eso está probado, pero casi nadie tiene un seguro de gastos mayores. ¿Por qué es? Por ese sesgo hacia el optimismo. Es decir, eso no me va a pasar a mí. Qué interesante saberlo, pasa a otros, pero a mí no. A mí no me va a pasar. Okay. Me decían muchas personas con las que conversaba, les decía, mira, ¿qué tipo de eventos son los que más tienes éxito cuando tú promueves? Los empresariales y esto. ¿Y qué tal de matrimonio? No, eso no mucho, porque usualmente es uno de los dos el que desea venir, pero no los dos. Y si van a temas de trabajar en sus relaciones, pareciera implicar que hay algo malo en la relación. Y los hombres dicen, pero ¿y para qué me estás llevando a esto? ¿Para qué quiero leer esto si estamos bien? Entonces implica que hay algo malo. O las mujeres, cuando el esposo les pide algo, dicen, no, pero ¿para qué vamos a trabajar en esto si estamos bien? Entonces creo que es de aquellas cosas que poco a poco
Afortunadamente se está empezando a hablar más del tema. Claro. Y sobre todo de una forma que no juzga la situación. Porque me he dado cuenta que en el tema de relaciones hay todos los colores posibles de relaciones y todas son válidas. En mi proceso de investigación entrevisté parejas en 30 países y les puedo decir, habían casos donde la lógica de la relación era única. No había una fórmula. Lo que sí había era una receta, que es, hay ciertos ingredientes que funcionan, pero cada quien le daba su toque especial y su interpretación especial. Claro. Y creo que yo trato de presentar este tema, por un lado, con una rigurosidad científica muy importante, pero por otro lado, de una forma muy accesible. De hecho, cuando empezaba a escribir esto, las personas me decían, vas a escribir de relaciones, deberías hacerlo con dibujitos, porque eso no es tema fácil. Y de hecho, la obra es muy gráfica, muy infográfica, y eso es mucho más complejo, presentar información de esa forma. Cómo compactas las buenas prácticas y lo que dice la ciencia en una forma que sea accesible. Claro. Y romper también ese paradigma, ¿verdad? Que pensamos que hay cosas que son difíciles y que la gente no las entiende y la gente las recibe muy bien. Totalmente. Entonces a veces solo es una idea por ahí y por miedo a veces por esas ideas uno las deja como de lado, y ahora que ya hizo la experiencia se da cuenta que el recibimiento del libro ha sido muy positivo y que más bien la gente tiene mucha sed de este tipo de contenidos. Yo se lo explicaba antes de que entráramos al aire, aquí en el programa son de los temas que más gustan y que la gente más pide, porque hay mucha necesidad de conocer dinámicas de pareja, cómo mejoro mi relación, qué puedo hacer, qué no debo hacer y todo ese tipo de cosas. Lo que sí puedo decirte aquí con toda la transparencia del caso, es la obra que más me costó escribir. Mi libro de emprendimiento venía después de un fracaso empresarial que fue muy importante para mí y cómo resurgí de ese tema. Pero este era un libro que forzosamente tenía que usar mi criterio como científico. Yo tengo un doctorado en psicología, pero por otro lado como ser humano. Porque venía el tema de, yo no voy a decir que he sido el hombre perfecto, el esposo perfecto, el papá perfecto. Más bien en el libro yo he sido mediocre en todas las áreas. Pero desde ese reconocimiento de no fui perfecto en esto, no fui perfecto en esto, es que quiero aprender. Claro. Y no quiero que me vuelva a pasar. Ahora, debo de reconocerte, es el tema que más me aterrorizó escribir al respecto. Te prometo, tenía una fecha en firme y pensaba, no lo voy a lanzar. Es un libro muy complejo y un tema muy susceptible y un tema muy complicado. Pero sí te puedo decir, concuerdo contigo, es donde veo mucha más necesidad. En las empresas que asesoro, veo personas que cuando empiezo a hablar de este tema, directores, juntas directivas, presidentes de empresas, fundadores de empresas, me dicen, yo estoy pasando por eso. Y es algo que me roba todo lo que puedo tener. Y es interesante que me dicen, no sé a quién hablarle, me da vergüenza, hay muchos estigmas al respecto. Si eres hombre divorciado o mujer divorciada, estigmas específicos. Recuerdo en su momento, algo que motiva mucho esto es mi propio divorcio y un tema. Yo soy una persona que cree profundamente en la familia y en el matrimonio, y no es lo mismo cuando tú te divorcias en donde ya no se aguantan y pareciera como que le da paz a los dos, que en un caso en donde tú no lo quieres hacer. Y yo decía, Dios mío, es válido, o sea, si uno de los dos ya no quiere, ¿qué va a hacer el otro? Pero tú no te imaginas, inclusive yo estar en el juzgado de familia y yo no podía hablar, yo solo lloraba y la jueza me decía, pero está bien, no, pero no veo reconciliación. Y pasar por ese proceso donde tú no quieres algo es mucho más complejo. Ahora bien, pasar por ese proceso también como hombre me sirvió para entender muchos estigmas que a lo mejor no se hablaban al respecto. Tú no te imaginas la tendencia también en el colegio de no, es la mamá. Yo no, pero yo soy un papá presente en la educación de mis hijos, involúcrenme en las cosas. No, porque eso es de la mamá. O no, agréguenme el chat no, es que eso son las mamás. Y te das cuenta de cosas que no necesariamente estás expuesto. Así que los retos del hombre divorciado, la mujer divorciada, son muy particulares. Y me tocó vivirlo no solo desde el lado científico, pero del lado muy personal y humano. Y aceptar, por un lado, mi proceso de restauración en el proceso, sino también entender otras personas que habían pasado por ahí.
Y como es un tema que el 50% de las personas pasan por él, me di cuenta que la interpretación del divorcio es muy diferente. Encontré parejas divorciadas con una relación de copaternidad muy sana, pero también relaciones en donde se mezclan las cosas y pareciera como que los hijos son la mercancía de ataque al otro, como de, bueno, te voy a quitar a mis hijos si me das más dinero, si no me das más dinero, si esto, y los hijos se quedan en medio de una batalla de algo que no tienen la culpa. Y yo siempre suelo decir que uno se divorcia de la pareja, pero nunca de los hijos, pero empiezas a ver parejas de todo tipo. Y hay una película que ahora estuvo nominada incluso al Oscar, que me parece fantástica para estudiar el tema, que se llama La historia de un matrimonio, pero en realidad es la historia de un divorcio. Claro. Y tú te das cuenta, sin arruinarle la película a la audiencia, cómo los diferentes actores que involucran en esto son cosas en donde todos parecieran tener una opinión al respecto, donde los abogados parecieran tener una opinión al respecto. Todos saben menos ellos, al parecer. Todos ¿verdad? saben. Y yo suelo decir que para entender esta dinámica hay 3 historias: la de él, la de ella y la verdad. Porque por supuesto que cuando tú escuchas a una parte, pobrecito lo que te pasó y demás. Si escuchas a la contraparte, ay, pobrecita lo que te pasó. Pero hay una verdad que probablemente los dos ocultan, que es lo que en realidad pasó. Y eso es lo que no entendemos. Y hay una dinámica de un rol de héroe, de villano y de víctima en toda relación que se fractura. Y por otro lado, a todos nos encanta celebrar el inicio de un matrimonio. Vemos las películas de romance, terminan con la boda, pero nunca te cuentan qué pasó después. Lo mejor viene después, pero no nos lo contaron, sí. Y yo suelo decirle a muchas parejas, no planifiques la boda, planifica tu matrimonio. Son 2 cosas diferentes. El evento al proceso de continuar enamorados y amándose a pesar de lo que va a pasar. Porque ya sabemos que vamos a tener vicisitudes y retos, no estamos emprendiendo una tarea fácil. Sin embargo, si lo hacemos por las razones correctas y nos preparamos en el proceso, por supuesto que puede ser gratificante el proceso. Lo que sí es un hecho es que, por eso te decía, el tema de la tecnología, las redes sociales, han creado un tema de obsolescencia programada. Y por otro lado, no de me siento infeliz, sino podría ser más feliz en otro lado. Es tan fácil con las redes sociales como Tinder, por ejemplo, yo decir voy a buscar a otra pareja solo por lo que me gusta y demás. Entonces la posibilidad, incluso hay síndromes, el síndrome que se llama FOMO, el Fear of Missing Out, que es me da miedo estarme perdiendo lo que está afuera. Entonces imagínate una relación con esa presión actual que te da la tecnología. Por otro lado, personas que dicen, mira, si no te parece, perfecto, que se acabó todo, además opciones hay y sobran. Imagínate que tú fueras a vivir en una casa en donde el dueño de la casa todos los días te dice que el contrato no sabe si te lo va a renovar al día siguiente. ¿Qué tanto invertirías en esa casa? Muchas relaciones funcionan así. Todos los días están en crisis pensando que al día siguiente no les van a renovar el contrato. Y solemos poco luchar por las cosas que valen la pena de largo plazo. Hay un tema de la instantaneidad de las cosas. Y lo que sí puedo decir, la grama es más verde donde uno le echa agua. Las relaciones se trabajan por ellas. Y es por una convicción que aquí es donde quiero estar, aquí es donde quiero invertir. Y alguien me preguntaba, ¿existen las almas gemelas? Sí, pero hay varias. Tú puedes tener, tu alma gemela es la persona con la que vives. Si le inviertes a esa relación vas a descubrir muchas más cosas, pero puede no serla también, porque claro, tú no hay un deseo de invertir en esa relación. Claro, lo que sí es cierto que son grandes maestros de vida, porque podemos sacar muchísimo aprendizaje de las relaciones, incluso de las que ya no existen en este momento, y que quizás en algún momento fueron de reto o de dolor, ya con el tiempo se convierten en unos grandes maestros también. Yo lo que suelo enseñar es el cerebro que nosotros tenemos es el mismo que tiene Aristóteles, Platón, Sócrates. No hemos evolucionado al punto que nuestro hardware haya cambiado. Por lo tanto, la parte más nueva del cerebro, la neocorteza, donde se guardan las memorias más nuevas, esas distinguen tiempo. Pero donde guardamos las memorias de más largo plazo, aquellas que tienen el vínculo emocional,
está en el cerebro medio, el cerebro límbico, y ese no detecta tiempo. Así que muchas veces nosotros decimos, pero ¿por qué me atrae esa persona que me hace tanto daño? El cerebro lo que te está diciendo es, aquí vas a sanar algo que en otro momento no lograste sanar, pero eso no lo sabe uno, es un proceso inconsciente. Y el cerebro todo el tiempo te está diciendo, si no aprendes la lección, te voy a cambiar el maestro. Y decimos, pero ¿por qué se repite este patrón en nuestras vidas? Pero ese es el reto, que es inconsciente. Claro, vienen a mostrarnos algo, ¿verdad? La cosa es que querramos verlo en este momento y procesarlo en este momento, y si no, no hay ningún problema, vendrá con Totalmente. otra cara, con otro rostro, con otra situación, Pero ¿verdad? los asiáticos lo dijeron bien, el maestro llega cuando el alumno está listo para identificarlo. Claro, claro. Fíjense que hoy estoy compartiendo con nuestros oyentes de contenido un video de Orimar Orihuela que se llama Autosabotaje en las relaciones, para que lo soliciten con la palabra contenido en nuestro WhatsApp 5511-9890. Y con toda esta experiencia que usted nos ha contado, la vivencia también de un divorcio, ¿cuáles cree usted que sean los autosabotajes que hacemos en nuestras relaciones y que no nos damos cuenta, que empiezan a debilitar nuestras relaciones? Bueno, partamos por los básicos. Hay dos tipos de, voy a llamarle entre comillas, heridas básicas que uno puede tener. Uno que usualmente proviene del lado masculino de mi crianza y otro del lado femenino de mi crianza. Vamos a decir, masculino lo voy a relacionar con la figura paterna y femenino lo voy a relacionar con la figura materna. Usualmente cuando hay una herida, un abandono en el lado masculino o figura paterna, hay una herida básica en el tema de la autoestima. ¿Qué quiere decir eso? La creencia básica de yo merezco cosas buenas, merezco tener éxito, merezco que me vaya bien en la vida. Y si es del lado femenino o de la figura materna, hay más una herida en el lado afectivo, y es la seguridad afectiva, es la creencia que yo merezco ser amado, merezco ser cuidado por otra persona. Cuando ahí nacen dos grandes autosabotajes fundamentales. Tú ves personas que en la vida te dicen, no, pero yo no creo que vaya a poder conseguir un mejor trabajo. No, yo creo, usualmente viene por lo primero, tema de la autoestima. Yo no me creo merecedor de cosas buenas en la vida o de tener una buena vida. Y es una creencia limitante poderosísima. Eso es cuando la persona te dice, no, pues yo creo que a lo mejor voy a tener un negocito o tal vez a lo mejor y me va a ir bien en algún momento, ahí vamos, pero están diciendo que no les va a ir bien. Y lo interesante, yo sé que se ha sobremistificado mucho el tema de la confesión y lo que uno dice, pero en realidad el cerebro no distingue si uno tiene razón o no, sino que si uno dice, me va a ir mal, el cerebro dice, muy bien, perfecto, te va a ir mal, yo te creo, tú eres el que manda. Tus palabras son órdenes. Entonces te voy a hacer que te vaya mal. Okay. Entonces se vuelve una profecía autocumplida. Ahora veamos del otro lado. Cuando la persona no se cree digna de ser amada, empieza un autosabotaje que es, yo creo que me va a dejar. Y aunque la otra persona te ame y te lo demuestre, no, pero yo creo que me va a dejar. Yo no creo que esta persona en realidad me quiera. Y empiezan a ver otro tipo de cosas. Pero si te das cuenta, todo parte de dos creencias limitantes. De ahí vienen múltiples más. Pero es, no me siento suficiente, digno, y el otro, no me siento amado y digno de ser amado. Entonces, creo que tenemos que pensar cuáles son esas creencias básicas con las que vivimos todos los días. Porque esa creencia básica nos lleva a la acción. Nosotros actuamos todos los días basado en esas creencias fundamentales. Si tú crees que naciste para cosas grandes, que eres merecedor vas a actuar de esa forma. Vas a abordar las relaciones de esa forma. Si tú crees que naciste para ser amado o amada y que te mereces a alguien que te ame, igual vas a pedir ese amor, esa certeza relacional. Pero yo diría que la mayoría de autosabotajes parten de esas dos. Claro. Son como los fundacionales de muchas otras creencias limitantes. Claro, y que tiene muchas caras esto del no merecimiento, de no sentirme suficiente o digna de ser amada y amado, Julio, porque puede tener la tendencia por un lado entonces bueno, recibo lo que sea poco o malo, pero como yo no merezco, pues si migajas me dan, pues es lo que puedo agarrar.
¿verdad? Exacto. Ese está como por un lado. Pero también para el otro, de tener mucha posibilidad de relacionarse, de que existen las personas que quieren estar con esa persona, pero como no soy digno, sabotear constantemente la relación. Entonces empieza bien la relación, se construye, digamos, la relación y todo va viento en popa. Y es de esas relaciones que yo no sé si a usted se lo comenta mucho sus clientes, de todo iba bien y yo no sé qué pasó, pero de un día para otro dijo que ya no, que esto no, que no podía, y ya está en una nueva relación. Y a la larga es esa herida. Rápido ponemos otras etiquetas de sí, que qué mentiroso, que infiel. No es directamente eso, sino que es esta misma herida de como yo no me siento suficiente, esto va muy en serio. Entonces, antes de que esto se vuelva más peligroso para mí, lo tengo que dejar. Me tengo que salir de aquí corriendo a como de lugar. Total. Y de hecho hay uno de los autores que yo estudiaba, y dentro del libro hablamos de los tipos de apego. Hay un autor de apellido Bowlby que escribe de este tema y nos dice que hay básicamente 3 tipos de apego. Están las personas de apego seguro. Eso quiere decir, sí, podemos estar juntos en una relación, es muy asertiva, yo te dejo tu espacio, tú dejas el mío, y yo creo que vamos a estar juntos y estamos bien mientras funcione para los dos. Luego viene el afecto evasivo, y el afecto evasivo es, en realidad no pareciera que quiero estar contigo, y te voy a tratar de evadir y te voy a hacer sentir como ciertos muros, pero en realidad sí quiero estar contigo. Claro. Y el último es el afecto ansioso. Y el afecto ansioso es, pero ¿será que me vas a dejar? ¿Me vas a llamar hoy? Pero júrame que me vas a llamar, pero claro. Prométeme que no me vas a dejar. ¿Qué es lo que crees que pasa más a menudo? ¿Quién se atrae con quién? Y ahí es donde vienen las relaciones. Me encantaría decirte que es el apego seguro con otro apego seguro, o el apego seguro con un ansioso, o el apego seguro con un evasivo. Usualmente es el evasivo con el ansioso. Claro, porque nos necesitamos mutuamente. Nos necesitamos. Entonces el ansioso le encanta estar persiguiendo a alguien. Y al otro le gusta ser perseguido. Y al otro le encanta. Aunque dice que no. Aunque no, dice no, claro. Pero yo necesito sentirme perseguido. Y no sé por qué no puedo responderte de la forma que quisieras. Claro. Entonces, también tenemos que analizar en qué momento de nuestra vida estamos. Porque, como bien yo coloco en el título del libro, es una travesía. Yo no puedo decir que soy la misma persona de hace 5 años. No soy la misma persona que hace 10. Y hay un proceso de autoconocimiento que hace una enorme diferencia en este viaje. Lo que sí es un hecho, es que uno puede decidir ante estas decisiones seguir siendo la misma persona que eres o transformarte. Si vemos las estadísticas, nos dice que las segundas nupcias son menos alentadoras que las primeras. Si en las primeras nupcias la tasa de divorcio es del 50%, segundas nupcias es del 75%. Y yo sé lo que estará pensando nuestra audiencia, qué deprimente, y no que habían segundas oportunidades. La buena noticia es que sí. La pregunta correcta es, ¿qué hace ese 25% que no se divorcia? Y lo que hacen diferente es trabajar su proceso, incluso del duelo, de una forma diferente. ¿Qué suelen hacer diferente los hombres y las mujeres? Y acá me voy a ir a lo que nos dice la evidencia científica. No estoy haciendo una discriminación hacia alguno de los dos géneros, pero los hombres suelen ser más rápidos en restaurar su relación. Ahora, ¿por qué lo hacen? ¿Por qué buscan rápidamente una pareja y por qué suelen casarse más rápidamente? En entrevistas que se le han hecho a diversos hombres, hay un tema de una validación de su autoestima. Ante una ruptura, dicen, no, yo soy el que dejaron, el lastimado, quiero demostrar que sí, alguien más me va a amar y lo voy a mostrar públicamente que soy digno de ese proceso. Claro. En el caso de las damas, las mujeres suelen tener un proceso inverso. Cuando les preguntan, hay una propensión a dejar mucho más tiempo pasar. Claro. Dicen, no, yo quiero esperar, y cuando se les pregunta, ¿y por qué? No, porque necesito pasar por el proceso, y además creo que la sociedad, y hay muchos temas. Claro. Así como si preguntamos la historia sexual de un hombre, el hombre suele decir más de lo que en realidad ha hecho. Si le preguntamos a muchas mujeres, suelen decir menos de lo que en realidad
ha ocurrido en sus vidas. Y esto es en gran medida por tanto tabú que hay. Claro. Y mucho machismo claridad, también, ¿verdad? Y estamos en sociedades como Guatemala, que es una de las más machistas de Latinoamérica. Y está cambiando, pero necesita cambiar también la narrativa, de poder hablar transparentemente de los temas. Porque se hablan de los temas, pero con muchas pinzas y hay otras sociedades inclusive. No creas que estos temas son fáciles de hablar en todo el mundo. En países como Estados Unidos estamos viendo también una propensión a hablar con pinzas de muchos temas a la inversa. Entonces no se pueden tener conversaciones muy cándidas al respecto y muy transparentes, y creo que esa es la premisa básica de poder desarrollarnos como personas, reconocer que este tema no es fácil para nadie aprendió sabiéndolo, pero todos vamos a sufrir una ruptura, todos vamos a llorar por alguien en algún momento de nuestras vidas, todos vamos a sentirnos desamparados de qué hago, e inclusive a nivel cerebral una ruptura te causa incluso dolor en el corazón, y está tipificado, es un dolor, una cardiopatía. Claro. El cerebro somatiza el dolor que estás viviendo, claro. Así que cuando alguien te dice me duele el corazón, es real. Claro, el dolor es real, por supuesto que sí. Ahora, usted que lo vivió y que ha pasado por esta experiencia y que se investigó, hizo el libro, ¿qué consejo le daría a las personas que nos escuchan hoy y que están en este momento atravesando por una ruptura y están justo en el momento más fuerte donde pareciera que no se logra salir, que no va a llegar otra persona a su vida, que nunca más vamos a volver a ser amados, porque son muchos pensamientos recurrentes que muchas veces no son lógicos, cuando los cuestionamos nos damos cuenta que no son ciertos, pero que en ese momento de dolor parece tan real, sí, que la gente en serio lo dice como una afirmación de aquí yo no voy a salir, yo no me voy a recuperar de esta situación? Hábleme de esto. Mira, para las personas que me están escuchando, y aquí voy a hablar como si le estoy hablando a una persona en particular, si estás pasando por esto, te quiero contar que yo, que soy una persona tan optimista, positiva, que ama la vida y demás, pensé en quitarme la vida por primera vez en mi vida en este momento. Yo recuerdo llegar a una casa vacía y pegar de gritos y llorar y pensar, ¿para qué quiero cualquier éxito que pueda tener? Uno piensa en ese momento literalmente que se acabó tu vida. Ahora bien, les puede decir hoy, alguien con certeza, todo pasa y puede salir mejor, todo lo que se pierde se puede restaurar. Ahora, ¿qué hacer en ese proceso? Porque yo sé que si alguien me está escuchando y está en ese momento, dice, sí, pero para usted es fácil decirlo, usted no sabe lo que yo estoy viviendo, usted no sabe, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, cada historia es única. Primero, no lo haga solo, hay una gran propensión a aislarse, no lo haga solo. Este es un proceso en donde debes ir a terapia, es importantísimo, necesitas a alguien que te escuche todas las horas del tiempo, solo para que te escuche. Uso la palabra terapia para decir, hay un proceso terapéutico que hay que vivir. Si yo me quebrara un brazo, de ninguna forma esperaría curarme solo. Lo mismo pasa con una ruptura amorosa. Es importante acompañarse de un profesional o de una profesional en este tema. 2, tenga cuidado a quien le cuenta su vida. Esa es otra cosa. Por eso dije, primero vaya a terapia, porque la propensión es a buscar contarle a los demás el dolor que está viviendo. Claro. Y usualmente le voy a contar a mis hijos el dolor que estoy sintiendo por su papá o por su mamá, y los hijos se quedan en una cosa de, no, pero yo amo a mi papá, ¿qué hago? Pero también amo a mi mamá, ¿cómo escojo? Yo diría, nunca uses de confidentes a las personas más cercanas. ¿Por qué? Porque no van a entender lo que estás pasando. Y por otro lado, les vas a inyectar un odio hacia la otra persona que no es sano. Te prometo que no es sano. Y es importante, sobre todo cuando hay hijos, esa relación va a permanecer para siempre. Así que hay que aceptar que hay que tratar de tener la fiesta lo más en paz posible. Tercera cosa que recomiendo, escribir un diario. Llevar diarios, escribir lo que estoy sintiendo. Está probado científicamente que las emociones las puedo procesar mejor si escribo las cosas, y además si lo hago a puño y letra. Se usan otras partes del cerebro que me ayudan a pasar por ese proceso. El otro consejo sería invertir en nosotros. Es importante en ese momento, es cuando más tengo que hacer un inventario de todo lo que no pude hacer en mi vida, ahora lo voy a hacer. Si
Si ese era el momento donde querías hacer un viaje, muy bien, voy a ahorrar y voy a tratar de hacer ese viaje y le voy a poner fecha. Si quería aprender a bailar, muy bien, le voy a poner fecha y voy a aprender a hacer esto. Ahora, ¿por qué? Porque es momento en donde necesitamos invertir en nosotros. Estamos en un proceso de un duelo, de un dolor, necesitamos agregarle más a nosotros en ese proceso. Ahora, lo que es importante acá, no lo haga solo. No lo hagas solo, porque la tendencia es, en el caso de los hombres, decir, no, nada me está pasando, no te preocupes. Y de las mujeres, a veces a compartir a las personas incorrectas. ¿Y por qué digo las personas incorrectas? Porque muchas veces nos ponemos en una situación muy vulnerable ante personas incorrectas que no deberían necesariamente de saber por lo que estamos pasando. Claro. Si nosotros vemos, acá voy a leer algunas cosas que voy a hablar sobre, que están en el libro, sobre el divorcio en particular, dado que me dices de esto. Entonces pongo algunas cosas que no sabías del divorcio. 1, vas a perder amistades a veces sin saber por qué. Sentirás culpa, fracaso, pérdida y en general te sentirás en desventaja. Cambiarán tus finanzas permanentemente. El desagrado hacia tu expareja será difícil de ocultar. Tu expareja seguirá siendo una parte importante de tu vida cuando hay hijos. Cambiará la forma de relacionarte con tus hijos permanentemente. Navegarás aguas que nunca has atravesado, por lo que necesitarás mucho apoyo adicional. Serás juzgado sin derecho a juicio o defensa, porque van a haber personas que van a tomar una actitud unilateral. Los abogados se encargarán de dañar a veces permanentemente las relaciones más relevantes. La persona divorciada suele tener estigmas o etiquetas en la sociedad. Te van a tratar diferente las personas que querías de tu familia política, a veces sin saber por qué. Serás objeto de habladuría de los demás, a saber qué habrá hecho para estar solo o sola. Habrá siempre 3 historias, la tuya, la de tu expareja y la verdad, y cometerás errores, muchos errores. La variable emocional estará por encima de la racional en muchas ocasiones. Y finalmente, las cosas que no te gustaban de tu expareja no dejarán de existir. Ahora las notarás aún más. Los problemas no terminan con el divorcio. Entonces, yo digo en 3 momentos que hay que hacer si estás pasando por eso: cuidarte a ti mismo, atravesar el duelo y enfrentar esos duelos, esos nuevos retos. Las preguntas suelen preguntarme: ¿cuánto dura esto? ¿Cuánto dura ese dolor? Y psicólogos como Weiss y Fisher hicieron diversos estudios de la ruptura y se dieron cuenta que es un proceso entre 2 a 4 años calendario, después de uno estar formalmente separado o divorciado. Y lo menos 1 año calendario, pero déjame darte la razón de por qué lo menos 1 año calendario. Personas que me dicen, no, yo me siento bien, ya quisiera tener pareja. Espera 1 año calendario. ¿Pero por qué? No entiendo la lógica. Los seres humanos solemos ser mucho de fechas y de rituales. ¿Por qué razón celebramos los años nuevos? De un año más al sol, ¿no? Una vuelta al sol, la tierra, no pasa nada. Pero celebramos los hitos. Tú necesitas, después de una ruptura, experimentar lo que es la primera Navidad, el primer cumpleaños de la abuelita, el primer cumpleaños de la expareja. Necesitas vivirlo sin la otra persona. Tú no sabes, si tratas de acelerar ese proceso, tú no sabes cómo vas a reaccionar. Esto es igual a quebrarse un brazo. Es una herida que es muy, muy, muy fresca, por así decirlo. Y imagínate que te quiebras el brazo y alguien medio te lo toca cuando ya te quitaron el yeso, pero alguien medio te soba el brazo, vas a sentir el dolor. Hay muchos triggers, o sea, cosas que te recuerdan de esta pareja. Puede ser una canción, que eso me recordaba, un olor. Los olores son muy predictivos a memorias de muy, muy arraigadas. Entonces hay que dar un tiempo y pasar por 3 grandes momentos. Hay un momento de protesta, de enojo, de ira, de no, ¿por qué me está pasando esto? Y eso puede variar entre persona y persona. Hay un momento de resignación y de desesperanza, donde dices, no, ya nunca va a pasar, nunca me voy a salir de esto, Eso es normal. O sea, pasar por esa etapa de decir, no, nunca nadie me va a querer, esto nunca voy a superarlo. Y lo tercero es el momento de recuperación, donde empiezo a sentir, no, tal vez sí.
y empiezas a ver, sí, no era perfecta la relación. Claro. Lo que sí quisiera enfatizar mucho, sin afán de sobresimplificar el tema, lo que sí debería ocurrir siempre es un perdón, cualquiera de los dos. Sí. Ahora, ¿por qué hablo de este tema? Si tú no perdonas, es querer matar al otro tomándote un veneno tú. Nunca vas a matar a la otra persona así, te vas a matar tú. Y tú notas la persona que no ha perdonado, se le ve en su cara, se le ve, y no le pueden ni mencionar del tema porque reacciona visceralmente, y eso te mata literalmente. Eso hay estudios que lo demuestran, diversas enfermedades relacionadas a la falta de perdón, de la clínica Mayo, o sea, no son estudios menores lo que demuestran lo que acabo de decir. No es un tema soft, de que no quiero motivarte a que perdones, no, te conviene hacerlo. Te conviene hacer. Fíjate que se hizo un estudio que me encanta, porque era un estudio sociológico que hicieron con monjas. ¿Y por qué con monjas? Las monjas tenían que llevar un diario de anotar todos sus sentimientos, y era el único grupo social que encontró este investigador donde podía encontrar una recolección precisa de emociones. Y empieza y transcribe todos los diarios de este grupo de monjas, que eran diarios longitudinales, de décadas, a veces de toda la vida. Y la pregunta de investigación era, ¿quiénes vivían más? ¿Las que se expresaban más positivamente o las que se expresaban más negativamente? Y se dio cuenta que cuando hacía un análisis de los verbatim, las palabras textuales que utilizaban, las monjas que hablaban más en términos positivos, de agradecimiento, de perdón y demás, solían vivir entre 15 a 20 años más. Y las que solían expresarse con palabras de amargura, de enojo, de rencor, solían vivir 20 años menos. Y el estudio concluía, sí, este estudio prueba lo que en otros casos también se ha probado. Sí hay una correlación directa entre lo emocional y lo físico. Entonces, ese sí es un proceso que tienes que pasar. Tú tienes que pensar, no es personal, no fue contra ti. Cambia la narrativa, porque usualmente la narrativa que nos damos es la que nos lastima. Decimos, no, pero ¿por qué me hizo esto a mí? ¿Yo qué le hice? ¿Y por qué? En cambio decir, ok, una relación es de dos personas, con uno de los dos que no desee, es válido. No es una prisión, es una elección libre de dos personas. Claro. Y con uno de los dos que desea hacerlo, no dice nada de ti. Y suelo decir otra cosa que hablo al respecto. Hay personas que me dicen, no, es que me siento menos, me siento inferior, me siento esto. Yo le digo, ¿qué pasaría si tú tuvieras en tus manos un reloj Panerai? Panerai es una marca que no es tan conocida, pero es lujosísima y es carísima. Pueden haber relojes de $100,000 de marca Panerai. Yo le digo, imagina que tú tomas un reloj Panerai y se lo regalas al guardia de tu condominio. ¿Cómo reaccionaría el guardia de tu condominio? Dice, bueno, pues probablemente me diría, gracias por el reloj, se lo agradezco. No, pero ¿te molestaría esa reacción? Por supuesto, porque es un Panerai, quisiera que brincara, llorara, me abrazara. Ahora, le pregunto, ¿es culpa del guardia? No, él no sabe lo que le estoy dando. Muy bien. ¿Perdió valor el reloj? No, tampoco. Entonces, ¿de quién es la culpa? Okay, de la situación. Es una incorrecta asignación de valor. Y muchas veces eso nos pasa. A veces el Panerai es la persona que me está escuchando y le dio ese reloj a alguien que no sabe apreciar. A lo mejor no es el tiempo, a lo mejor la otra persona está lastimada también. Es un tema de situación, de contexto, pero no dice nada de mí. ¿Tú sabías que se hizo un estudio inclusive de una de los causales principales de divorcio, que es la infidelidad? Y se hizo en algunos lugares de África. Y llamaba la atención que las mujeres, cuando les preguntaban, mira, te fue infiel, ¿qué piensas? Pues nada, no dice nada de mí. Pues los hombres pueden hacer eso, pero no dice nada de mí. Y me llamaba la atención que una cultura con una idiosincrasia radicalmente diferente a la de Occidente desvinculaba la identidad y la valía personal a una situación contextual. Sí, me fue infiel, pero eso no significa nada de mí. Entonces, él decidió hacerlo. Tiene que ver con esa persona, sí, no conmigo. Con esa persona, okay. No conmigo. Y yo decido qué hacer con eso. Entonces, te das cuenta que todo en la vida se reduce a pocas decisiones.
¿Qué hago con lo que me es presentado? Pues te puedo decir, como le digo a la audiencia, esta situación para mí fue devastadora, fue terrible, pero decidí usarlo para bien, y no solo bien mío, sino de bien de muchas personas. Dije, muy bien, si me pasó esto, me tocará ver qué hago al respecto. Y me di cuenta que sí podía tener una relación diferente con mis hijos y estar presente y tener una paternidad como la había tenido antes, pero ahora mejorada, con una conciencia plena que a lo mejor no siempre iba a poder ver a mis hijos, pero cuando los viera iba a estar lo mejor que pudiera con ellos. Por otro lado, tomar lo que me correspondía a mí, decir, sí, en una relación, esto, qué vergüenza lo que hice, qué mal lo que hice, y decir, voy a resarcir esto se acabó, no voy a hacer estas cosas de nuevo. Pero por otro lado, decir, ¿qué puedo hacer por un propósito más allá y encontrar una luz de por qué estoy pasando por este dolor? Y te puedo decir, hay personas que han pasado por todo tipo de situaciones. La pérdida de un hijo, por ejemplo, de los dolores más intensos que se pueden vivir. Y lo que han hecho es hacer fundaciones que ayudan a otros. Es decir, no importa la situación, es el propósito que le des a esa misma situación. Y tú puedes convertir literalmente lo que era tu plan A. El plan B se puede volver mucho mejor que el plan A, pero es si decidimos hacerlo. Totalmente, totalmente. Y usted mencionó algo bien importante que no quiero dejar pasar cuando habló del perdón. También hay que aprender a perdonarnos a nosotros mismos, porque muchísimas veces, por lo mismo, incluso por nuestra crianza, Julio, a veces ni siquiera podemos culpar al otro, todo fue mi culpa. Si yo hubiera hecho las cosas diferentes, si no me hubiera ido de viaje, si la vez pasada hubiera dejado ese trabajo, 90,000 cosas, porque todo se carga sobre nosotros. Y sin dar ese paso de autoperdón, no va a venir la sanación, no va a venir una nueva pareja, no va a venir ese resurgimiento que estamos anhelando. Y déjame contarte algo, yo creo que lo hablé en el libro, pero no lo llegué a poner plasmado en las páginas. Pero hay uno de esos eventos que quiero abrirles mi corazón, como dirían. Muchas gracias. Pero hay un evento que me costó mucho perdonarme a mí mismo. Yo he dicho en muchas ocasiones que yo me casé amando profundamente a mi esposa, y es una mujer extraordinaria que tuve la bendición de compartir un tiempo de mi vida. Y con eso, yo recuerdo que íbamos a celebrar nuestro aniversario de bodas número 10. Teníamos hablando técnicamente, uno de los lenguajes de amor de ella era el tiempo de calidad. Yo decía, bueno, vamos a hacer un viaje, planificamos un viaje a Europa, era nuestro aniversario número 10. Recuerdo que unos días antes del viaje, recibo una llamada de un cliente y me ofrece un proyecto muy interesante. ¿Qué crees que hace Julio Zelaya, que amaba a su esposa y quería? Me fui a ese proyecto y por supuesto le hablé, le dije, mira, tenemos esto, creo que el viaje lo podemos recalendarizar, podemos hacer esto. Okay. Bueno, tú no te imaginas en mi proceso posterior, donde ya revisé lo que había hecho, lo que me sentía de farsante, de pésimo esposo, decía, Dios mío, ¿cómo hice esa estupidez? Me llamó la atención que ella en uno de sus cumpleaños, ya soltera, se fue a celebrarlo yéndose a Europa sola. Yo decía, Dios mío, qué bueno que lo hizo, pero me siento fatal porque yo no pude haberlo hecho con ella. Pero ahí es donde venía el proceso de perdonarme. Llega el momento de decir, bueno, en ese momento la versión mía que era mediocre, eso fue lo que hizo, pensando que tal vez como proveedor le iba a dar mejor a su... Porque por supuesto que claro, no lo hice porque era un desgraciado y mal hombre. No, en mi lógica era, bueno, si hago este proyecto, podemos salir de deudas, nos vamos a ir más tranquilos al viaje, y en mi rol de proveedor, estereotipando uno de los roles que puede tener hombres y mujeres, yo decía, me siento súper con lo que estoy haciendo. Pero hoy me arrepiento de esto. Ahora déjame contarte lo siguiente. La vida te va a probar si has cambiado de verdad. Y me acaba de pasar dos cosas que me han probado eso. Todos los años nosotros, tradiciones familiares que hacíamos y ahora sigo haciendo con mis hijos, es planificar tiempos especiales, vacaciones especiales. Las planifico con mucho tiempo de anticipación. Y recuerdo dos eventos que me pasaron. Hará unos 3 años yo estaba en el proceso de investigación del libro.
tenía un viaje con mis hijos fuera del país. Y en eso me llega un correo y me dice: Julio, sabemos que estás haciendo un proceso de investigación, te conseguimos un cupo para sentarte en una mesa con Barack Obama y Michelle Obama en una gala en Estados Unidos. Los vas a tener sentados toda la noche y vas a poder conversar con ellos. Buenísimo, esa gente yo la quiero conocer. ¿En qué fecha es? En la fecha del viaje con mis hijos. Ahora, yo ya me había pasado por este proceso de revisar los errores que había cometido. Ahí dije, bueno, ¿podemos cambiar la fecha? No, fecha única, no se puede. Ok, no puedo. Y me fui con mis hijos en paz, pero era la decisión correcta. Yo decía, no vuelvo a sacrificar lo más importante por temas de trabajo, nunca en la vida. Y ahora lo tengo clarísimo. Mira, me acaba de pasar el año pasado. El año pasado, mi primer libro fue sobre emprendimiento y me mandan tenía el viaje de cumpleaños de Natalia, mi hija menor. Yo tengo 2 hijos, Juan Ignacio y Natalia teníamos su viaje de cumpleaños. Y me mandan un correo y me dicen: mira, Julio, como tú escribiste de emprendimiento, hay una entrevista con Robert Kiyosaki, el que escribió Padre Rico, Padre Pobre, y tal vez él quiere escribir un libro contigo, tal día. ¿Qué día es? Y veo, es el día que me voy al viaje con mis hijos. Nuevamente pregunté, ¿podemos cambiar la fecha? No, solo es esa fecha. Bueno, pues no puedo, me voy a ir con mis hijos. Y nuevamente, te lo cuento con paz, no te lo estoy contando como, y me fui sufriendo, claro. Y les dije a mis hijos, miren lo que me hicieron, estoy aquí, pero yo, no, me fui al viaje feliz. Claro. Pero ese es el aprendizaje de haberme perdonado. Me da mucha vergüenza reconocer públicamente lo que acabo de contarte, pero es algo de lo que aprendí. Digo, nunca más vuelvo a hacer esto, nunca más. Y a las personas que amo les voy a demostrar todas las veces que puedo que son mi prioridad. Porque tú no sabes, la vida te cambia de un momento a otro, te cambia de un momento a otro y no sabes. Yo muchas veces le digo a la audiencia que me escucha, si tú tienes a tu pareja y están bien, probablemente tienes lo más importante que vas a tener en toda tu vida, pero no te has dado cuenta. Dejamos de verlo, dejamos de agradecerlo, dejamos de apreciarlo. Y hay muchas personas que en estos días que pasó el Día del Cariño, todo lo que querían era tener a alguien a quien festejar. Incluso una persona, una líder en una organización, una mujer brillante, me decía: mira, tengo este dilema, tengo un tema de trabajo y tengo una cena especial que me preparó mi esposo. Le decía, mira, le contaba yo mi propia anécdota: mira, no hagas esto, trata de, ¿quién te importa más? No, pues mi esposo, pero creo que él me puede hacer otro día. Le digo, si él se tomó la molestia de prepararte, de celebrarte, de esto, honra ese tiempo. Pero por supuesto que en el trabajo puedes hacer, avisar, puede ir otra persona de tu equipo, o sea, se pueden hacer las dos cosas. Pero, ¿qué es lo realmente importante? Que esa es una decisión personal. Uno puede decir, ¿será que tenemos tiempo para todo? Sí, tenemos tiempo para lo que es importante para nosotros. Así de simple. Tenemos tiempo para lo que es importante para nosotros. Claro. Y yo estoy acá, imagínate hace cuánto calendarizamos esta entrevista. Soy muy ordenado, no me gusta quedar mal en mis compromisos, pero hoy es día que pasé con mis hijos, que los llevé al colegio, que anoche les leí un cuento, o sea, hay tiempo para cosas. Me tocó trabajar igual, pero trato de ordenarme en función de eso que es importante. Me encantaría decirte que siempre tuve esa claridad. No, de verdad que el divorcio me despertó a muchas cosas, y mi invitación es que la gente no tenga que pasar por estas cosas, que puedan escuchar mi historia como, sí, tal vez estoy sacrificando a mi esposo o a mi esposa, tal vez creo que siempre va a estar ahí, lo estoy dando por descontado, tal vez no estoy sembrando, no le estoy diciendo que lo amo o que la amo las veces que podría. Yo digo, es tan fácil una persona que me escucha en este momento y que diga, sí, le voy a mandar unas flores a mi esposo o a mi esposa, eso le gusta, o le voy a decir, le voy a mandar un chat que lo amo. Es tan fácil, pero muchas veces no lo hacemos, porque pensamos nuevamente en el sobreoptimismo, que la vida me va a dar el tiempo infinito. Claro, y que ahí va a estar. No hay problema. Ahora, y sobre todo con esto que usted mencionaba, tener esa compasión de entender que desde nuestro estado de conciencia en ese momento era lo mejor que podíamos hacer. Totalmente de acuerdo. Que nunca fue con esa intención premeditada de decir, bueno, hoy te destruyo. Eso no existe.
Sí, o sea, siempre es con esta ilusión, un poco lo que usted menciona, con este optimismo, con el, bueno, no importa, se va a arreglar. Nunca es directamente con esa maldad, se podría decir. Ahora, una cosa que yo tenía anotada aquí y que me llamaba mucho la atención y se lo quería preguntar, que también lo leí en alguna parte del libro. Hace mucho tiempo yo leí una frase que decía, cuando la gente te dice nunca cambies, aléjate de esa gente, porque estamos llamados al cambio y es nuestra naturaleza el cambio. También tenemos que entender que ya en un matrimonio o en una relación de mucho tiempo, lo vital es el cambio, no que es que ella cambió, él cambió, ¿qué esperábamos? O sea, eso es lo natural que debe de pasar en una relación y en un ser humano. No somos los mismos ni siquiera de ayer para hoy. Hábleme de cómo manejar esto que vamos cambiando, que vamos evolucionando, que vamos creciendo como pareja. Idealmente pues vamos de la mano, pero a veces ese crecimiento para mí se da de una manera y para la otra persona se da de otra manera. Hábleme de eso. Me llamó la atención en principio darme cuenta cuándo ocurrían muchos de los divorcios. Y me llamó la atención darme cuenta que muchos divorcios ocurrían usualmente entre los 7 a los 10 años. Y decía, de los 7 a los 10 años empieza a haber una crisis relacional. Curiosamente, no ocurría una vez, sino que cada 7 a 10 años. Entonces, por ejemplo, parejas que habían estado 30 años casados, me decían sí, como al año 10, como al año 20, y ahora hemos tenido cierta crisis. Me llamó la atención darme cuenta de ese patrón. Y una de mis maestras en el tema, con quien estudié el tema, es Helen Fisher, que es una neurocientífica y antropóloga muy renombrada, y veíamos este tema, que ¿por qué pasa esto? En efecto, el proceso de unión entre hombre y mujer, la primera razón es biológica. La razón fundamental es la procreación. Esa es la razón fundamental. ¿Qué me prueba esto? Los cambios que ocurren en el cerebro. Los primeros 2 a 3 años hay un incremento en la testosterona, en la dopamina, que eso es predictivo al mayor deseo sexual. Inclusive cuando hay atracción hacia la pareja, en los primeros años hay un tema que las parejas dicen que es que no puedo quitarle las manos de encima y la parte sexual pareciera ser muy intensa. Bueno, ¿qué ocurre después? De los 3 años a los 7 años viene un cambio más en la oxitocina. Y la oxitocina es la hormona más predictiva a la confianza y a la empatía. De hecho, la oxitocina se segrega cuando supongamos la escena donde está dando una madre lactancia materna, ve a los ojos a su hijo o hija y se segrega oxitocina. Y eso genera un vínculo entre madre e hijo o hija. En esa etapa ya no es tanto de ese impulso, sino que es de amor más profundo, de protección, de vínculo. Y luego pasamos a una etapa de mayor compromiso. La química del cerebro me hace tener esos cambios que te describo 10 años. ¿Qué pasa a los 10 años? Evolutivamente hablando, un niño o niña a los 10 años ya es bastante autónomo. Ese es como el periodo biológico en donde ya los padres cumplieron ese rol de procreación. ¿Y qué pasa en la química del cerebro? Pasa algo muy interesante, como que se desplomara la química después de esos años. Es común conversar con hombres y con mujeres más o menos en esos años que dicen, pero se acabó la chispa, ahora ya no sentimos nada. Y en efecto es un tema químico. Es cierto, el cerebro te está diciendo, busca algo allá afuera, pero no es que te esté diciendo, ve y consigue a alguien más. Es un desplome químico que si lo sabemos, yo puedo decir que es tiempo de renovar nuestra relación. Entonces, si nosotros sabemos lo que acabo de compartirte, que en sí mismo me parece, a mí me cambió mi forma de ver el mundo. Es decir, sí, la versión de Julio Zelaya de hoy no será lo mismo de un hombre dentro de 10 años. Y por lo tanto tengo que renovar eso con mi pareja. Pero si yo ya lo sé, yo debo de tener previsto algunos momentos donde tengo que invertir más en la relación. Hay cosas que yo les pregunto a las parejas, ¿cada cuánto se van a un retiro de matrimonios?
¿Cuántas veces? Y un retiro de matrimonio no estoy hablando necesariamente religioso, sino un congreso de matrimonios, un curso. Váyanse a sacar un curso a otro país de su relación. ¿Cuánto le han invertido a eso? No lo hemos hecho. Bueno, ¿cuántas veces te has ido de viaje, pero una cosa emocionante con tu pareja? Es decir, si nos gusta escalar volcanes, vámonos solos a escalar un volcán. ¿Cuánto lo hacen? Y las parejas dicen, sí, ya no tan, de novios lo hacíamos, pero de casados no, ya no, porque ya... Pues no, lo que hacías de novio era lo que te conectaba a tu esencia. Por eso es que te sentías enamorado de tu pareja. No dejes de hacerlo, sino que redescubre eso. Ahora, el cerebro está diseñado para cambiar. Las creencias que se tenían alguien, yo no sé si tú te recuerdas, pero yo recuerdo haber estado en el colegio donde te decían, es que naciste con cierto número de neuronas y de conexiones sinápticas, el cerebro no cambia. No es cierto. El cerebro sí cambia, el cerebro renueva las neuronas y las conexiones sinápticas, si no, las personas que pierden un brazo no tendrían otro reruteo de cómo funciona el cerebro, quienes pierden un sentido. El cerebro está diseñado para cambiar, pero uno tiene que darse cuenta de eso. Sí, estamos diseñados para cambiar. Al cerebro no le gusta cambiar, eso es diferente. No nos gusta cambiar porque el cerebro es el órgano que más consume energía. Entonces dice, no, por favor no cambies, porque yo estoy ahorrándote energía. Pero cuando viene un proceso de ruptura, o cualquier cambio, un cambio de trabajo, un cambio, incluso cuando nos cambian la ruta, la policía de tránsito, decimos, no, pero me cambiaron mi ruta, pero el cerebro está diseñado, dice, ok, vamos a alertar, hagamos algo al respecto. Entonces, si nosotros sabemos como parejas que podemos cambiar, podemos celebrar la vida en todas sus etapas y decir, hoy nos vamos a disfrutar la etapa de construir una casa, de construir una estabilidad económica, pero ahora vamos a celebrar cuando nuestros hijos están yéndose de la casa. Ahora vamos a celebrar la etapa cuando vamos a estar solos de nuevo y vamos a poder invertir en las cosas que no hacíamos. Ahora vamos a invertir en dejarle un legado a las siguientes generaciones. Pero es ver la vida como una serie de momentos y de estaciones que no importa la edad que tengamos, vamos a pasar por esas estaciones. Vamos a pasar. Es increíble cómo uno cambia. Yo lo veo imagínate, yo tuve esta ruptura a los 34 años. Estoy aproximándome a los 40 años, tengo 39 años. No soy la misma persona. Los problemas que ahora veo, digo, Dios mío, ¿cómo reaccionaba tan diferente en el pasado? Me da pena ajena. O las discusiones que pude haber tenido hace 10 años. Dios mío, ya no son motivo de conflicto. Ya está bien, ya escojo batallas diferentes. Pero creo que esa conciencia, si la tenemos en pareja, es apasionante. Es decir, mira, vamos a cambiar. Tus hormonas van a ser diferentes. Ya no vas a tener la vitalidad sexual que tenías. Ni el hombre ni la mujer. Vamos a estar en momentos diferentes. Pero por eso la pregunta que yo le hago a las parejas es, ¿cuál es el propósito por el que están juntos? ¿Cuál es? Claro. Los seres humanos es la única especie que no sabe su propósito. Las hormigas no amanecen en la mañana, ok, vamos a ver qué hacemos hoy, voy a tratar de leer algo para descubrir mi propósito. Alguien me preguntaba, oye, ¿qué libro me recomiendas para descubrir mi propósito? Y me llamaba la atención, sí, los seres humanos es la especie más inteligente, pero no sabe para qué está aquí. Y lo mismo pasa cuando se casan las parejas. Que nuevamente se prepara para el evento, para la boda, pero no para toda una vida juntos. Y me gustó lo que tú decías. Nadie se levanta en la mañana pensando, cómo le desgracio la vida a mi esposa hoy en la mañana. A ver cómo le hago la vida imposible a mi esposo hoy en la mañana. Nadie en su sano juicio hace eso. De hecho, solo alguien con un daño en el cerebro, está probado, puede tener una falta de empatía de ese nivel. Pero por supuesto que yo no quise haber lastimado a la mamá de mis hijos y a la mujer que amé con todas mis fuerzas. Por supuesto que no. Pero esa versión mía era un bruto, pues, que ha ido cambiando. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles son las cosas en donde tú tienes que cambiar? ¿Cuáles son esas batallas? A mí siempre me gusta utilizar la analogía de la tragedia griega. Los griegos, cuando montaban una tragedia griega, la esencia de la tragedia griega era que el personaje tenía una falla trágica. Eso quiere decir que tenía algo que él
o ella no se daban cuenta, pero la audiencia se daba cuenta de esa falla trágica. Y lo triste, lo trágico era que la audiencia pareciera decirle, pero eso te va a matar, eso te va a llevar a la desgracia. Y la persona parecía no verlo y terminaba justamente en esa desgracia. Entonces la pregunta que yo le haría a la audiencia y me hago a mí mismo constantemente es, ¿cuáles son mis fallas trágicas? ¿Cuáles son aquellas cosas en donde puedo crecer? ¿Y cuáles son esos temas donde no me estoy viendo? Y hay algo que le decía a una persona recientemente, le decía, mira, te voy a decir una cosa que nunca te habías puesto a pensar. Tú nunca te has visto con tus ojos. Decía, ¿cómo así? Nunca te has visto con tus ojos. Siempre te ves por medio de un espejo, por medio de otra persona, por medio de un teléfono, pero nunca te has visto con tus ojos. Y en realidad nunca nos hemos visto a nosotros mismos. ¿Cómo somos? Lo vemos por medio de un filtro. Y la vida es así. A veces ese filtro son mis creencias, a veces ese filtro es lo que los demás dicen de mí, a veces ese filtro es lo que he leído o a quien sigo o las cosas de las que lleno mi mente. Y la pregunta es, yo puedo decidir hoy qué quiero seguir. ¿Quiero ser una mejor versión mía o me quiero quedar en la que fui en el pasado? Porque estamos diseñados para cambiar, para trascender. Pero muchas veces una creencia limitante es, no, el que nació para planta del piso no pasa. O sea, eso no es cierto. No hay evidencia científica que no podamos cambiar. Claro. Muy bien, vamos a seguir platicando del tema, pero nos vamos a ir rapidísimo a la pausa. Les hago la invitación para que soliciten el contenido a través de nuestro WhatsApp 5511-9890 y también para que nos dejen sus preguntas sobre este tema esta tarde. Ya veo algunas por aquí y con eso regresamos. Hacer una pausa en la vida nos devuelve el impulso que necesitamos. Ya volvemos con más de Carolina, la mujer de hoy. Carolina es la mujer de hoy. Continuamos con más del programa. Hoy nos acompaña aquí en cabina Julio Zelaya platicando sobre La travesía del amor, que es el título de su nuevo libro, por cierto, que ya al final del programa nos va a contar dónde lo conseguimos para que lo puedan obtener, porque ya están preguntando también por aquí. Pero me voy con preguntas. Muchísimas gracias, de verdad, enriquecen demasiado el programa con todas sus experiencias y estoy segura que a veces las experiencias de uno son las de otro que ahorita no está preguntando, que lo va a oír en YouTube mañana o dentro de unos 10 días, así que muchísimas gracias por su aporte. Dice la primera: ¿a qué tiempo de haber terminado una relación recomienda comenzar una nueva y qué tomar en cuenta para esta nueva? Buenísimo, acá, gracias por la pregunta. Recomendaría no menos de 1 año calendario por las razones que explicaba previamente, y los estudios nos dirían que tienes mejor probabilidad de éxito en una nueva relación después de 2 a 4 años. Ese es el proceso usual. Incluso encontraba otros estudios que decían 6 meses por cada año que pasé comprometido, y ese me parecía gigantesco el proceso. Lo que es un hecho es que nadie te dice que lo hagas rápido, y esto hay suficientes razones de marcar una cautela. Hay temas no resueltos que uno necesita resolver, y hasta que lo resuelves tú dices, ya puedo reconocer a la otra persona. Si tú estás en un proceso muy reciente del duelo, es muy común que lo que estés buscando es un confidente, una persona con quien hablar. Estás buscando una terapia, no necesariamente estás buscando tu compañero o compañera de vida, si es muy pronto. Por otro lado, si tú no has hecho tu trabajo, lo más probable es que vas a repetir aquello de lo que estás queriendo huir probablemente, porque inconscientemente vas a buscar resolver lo que no resolviste en tu pareja anterior. Entonces yo diría, acá sería yo irresponsable dar una temporalidad exacta. Lo que nos dicen es no menos de 1 año calendario, y sería mi recomendación personal. 1 año calendario después de la ruptura formal. O sea, si es un matrimonio después del divorcio formal, donde se firmó, donde ya se acabó legalmente. ¿Por qué hablo de lo legalmente? Porque hay un tema incluso del ritual. No es lo mismo la separación a cuando ya firmas ante un juez donde te cambian hasta tus papeles. Tangiblemente uno nota, esto sí ya se acabó. No es lo mismo el
yo suelo decir el funeral que el entierro. El funeral, a lo mejor yo me siento entero y digo, no, estoy bien, pero el día del entierro es cuando me doy cuenta de sí, esto es irreversible, el cambio que ocurrió. Muy bien, muy buena tarde, muy bonito el programa. Llegó para mí en el momento indicado. Quisiera un consejo. Tuve una relación tormentosa con mi ex pareja, tenemos un hijo en común. Fue tanto mi rencor hacia él que no dejé que reconociera a nuestro hijo. Durante 2 años, él me pasó rogando para que volviéramos y yo lo rechacé. Ahora que le di la oportunidad de compartir con nuestro hijo para comenzar esta relación, me duele que me contó que tiene una nueva pareja. Y ahora él siente rencor y molestia y me dijo que cualquier tema relacionado a nuestro hijo no lo hablará conmigo, sino con mi mamá o con mi tía o algún familiar que también cuidan a mi hijo. Esta situación me tiene triste y decepcionada. Él era, no sé si todavía lo es o ya dejó ese vicio, pero padecía de alcoholismo y también de drogadicción. Y para mí ese fue el motivo por el que tomé la decisión de terminar la relación. ¿Qué me recomienda? Muchas gracias y sobre todo por la vulnerabilidad de compartir temas tan importantes. En principio suelo decir que cuando hay un agravante a la vida, es un causal de separación importante. La mayoría de divorcios no encajan en eso. Usualmente los divorcios vienen por otras razones, pero si hay un causal cuando se atenta contra la vida, por ejemplo, una adicción no tratada es un causal muy importante, sobre todo de un proceso, de un abordaje específico. Eso sería lo primero. Quien siente que hay violencia o que su vida está en peligro, definitivamente hay que tomar acción, alejarse y pasar por un proceso terapéutico serio. Una adicción como esta, el alcoholismo, la drogadicción, requiere su abordaje específico. Dejando eso por un lado, lo que estamos viendo es algo que desafortunadamente pasa, en donde los hijos son el blanco de los rencores no resueltos entre adultos. Y aquí tenemos que separar las situaciones por quienes están siendo afectados. Si vemos, él se siente lastimado o agraviado. Si yo conversara con él, probablemente me diría, pero si yo le rogué 2 años, hice lo que pude, no me dio la oportunidad, ahora que quiere, pues yo ya no quiero. Y ya no tengo esa conexión con mi hijo, así que me voy a distanciar. Si yo hablara con ella seguramente me diría, sí, pero lo hice por protegerme a mí. En ese momento eso era lo que creía adecuado, también por proteger a mi hijo de una adicción a lo mejor no tratada, y ambos tendrían razón de abordar ese tema. Ahora, quien no tiene la culpa es este niño. Este niño no tiene la culpa de no conocer a su papá, de no tener una relación con su papá. Tampoco tiene la culpa de lo que pueda sentir su mamá. Entonces creo que hay que distanciar 2 cosas. Por supuesto que acá, si yo pudiera hablarle a él, le diría: no te divorcies de tu hijo, porque tu hijo te necesita y te va a necesitar toda la vida, y va a necesitar una figura paterna que lo ame, que lo sustente, que lo valide. No te divorcies de tu hijo. Sin embargo, puedo decirte, a lo mejor no es el momento que él escuche ese mensaje. Ahora, ¿qué te diría a ti, que es ella la que está preguntando? Trata por todas las maneras posibles que tu hijo esté accesible a cuando su papá se dé cuenta de esto. Eso sería lo primero. Que, por supuesto, si él está haciendo su proceso terapéutico por esta adicción, si se nota un cambio tangible, por supuesto que no expondría al niño a una situación de riesgo. Si eso está ocurriendo, dar todas las señales posibles para, mira, en el momento en que estés listo, aquí está tu hijo, yo nunca voy a ser un obstáculo para que tú te relaciones con él. Es decir, afirmar esa situación. Ahora, lo segundo es tratar de evitar lo que en términos técnicos se llama la alienación parental, que es envenenar a los hijos contra el papá o la mamá. Los hijos van a amar a sus papás, sea lo que sea, nunca van a entender que la mamá le meta veneno o cizaña, nunca. Tampoco, y es algo que uno suele arrepentirse si lo haces. Es algo que yo recuerdo de las cosas que me sirvieron mucho en mi proceso, fue tomarme un tiempo. Me recuerdo que me fui solo 5 días
me aparté totalmente, y esa claridad de decir, bueno, voy a pasar por un proceso del que no me quiero arrepentir con el tiempo. De las cosas, quizá de las que nunca me arrepiento, es que nunca dije una palabra mala de la mamá de mis hijos a mis hijos. Siempre fue un tema sagrado. Incluso mis hijos me preguntaban, papi, pero ¿qué pasa con mi mamá y qué piensas tú de él? Siempre va a ser tu mamá, yo siempre la voy a respetar, siempre la voy a cuidar como puedo, que es tu mamá, siempre. No necesariamente voy a estar con ella, pero siempre la voy a respetar, y es una mujer que voy a honrar toda la vida por lo que fue. Y creo que eso es algo muy importante. Lo que nuestra oyente está sintiendo es válido, ese dolor es válido, esa sensación de traición es válido, pero hay que procesarlo en otro ambiente que no vaya a dañar a su hijo, porque su hijo va a llegar a un momento donde va a preguntar por su papá, y por lo tanto hay que tener todas las facilidades para que su papá en su momento pueda regresar. En este momento él está en una herida que creo que también va a ser pasajera, pero también va a pasar en la medida en que vea que la mamá no es un enemigo, sino que está poniendo a disposición a su hijo. Bien, vámonos con otra. Dice, muy buenas tardes, quisiera un consejo. Tengo casi un año de separada del papá de mi hija de 2 años. Nuestra relación fue muy rápida y nos separamos porque hubieron actos de agresión verbal y física de parte de los dos. Actualmente tenemos proceso legal para que él comparta con nuestra hija porque no pudimos tener una relación tranquila después de separados. Ahora me enteré que él ya está con alguien más, pero a veces siento en mi interior que pudimos haber hecho las cosas mejor para estar juntos. Me está costando demasiado soltar y que no me afecte que él esté haciendo su vida. ¿Cómo puedo soltar y evitar sentirme tan triste cuando pienso y recuerdo lo que viví con él? Gracias por la honestidad, y te puedo decir, es algo por lo que todas las personas que hemos amado a alguien pasamos. Y te hablo en mi caso, yo había momentos igual que decía, pero ¿qué? Yo lo ponía en uno de mis libros, ¿qué le cuesta decir tratemos de nuevo? Y no hay nada que lo impida. Pero creo que es una decisión darse cuenta que las relaciones fluyen, las relaciones no deben ser forzadas. En el estadio en el que uno estamos, las cosas que tienen que pasar pasan, y las que no pasan, aunque uno las trate de forzar. Así que lo primero sería darme cuenta, por algo no se está dando esa relación, no es el momento, por alguna razón, y por otro lado darnos cuenta si él ya está feliz con alguien más, si el amor que le tuvo a esa persona es válido también decir, qué bueno, que le vaya bien, es un buen hombre, es una buena mujer, se merece tener a alguien con quien comparta su vida. Y nuevamente pensar, y esa felicidad es cuestión de tiempo que yo la tenga también. Ahora, nuevamente, esto es con relación a la pareja, pero no con el hijo. El hijo siempre va a amar a su papá y a su mamá, y siempre va a necesitar tenerlo cerca, pero no necesariamente implica que sigan juntos. Hay veces que las relaciones no terminan juntas por más que uno trate. Lo que sí yo suelo, por lo que escucho de lo que me lees, esta persona lo intentó. Yo suelo decir, no te quedes con la duda. Y déjenme contarles un caso personal. Yo recuerdo haberles dicho a mis hijos, yo amo a su mamá, la voy a esperar 3 años, 1000 días. Y me puse 1000 días. Dije, voy a esperar 1000 días. Pase lo que pase, en 1000 días yo regreso y voy a dar todas las señales posibles de mi cambio, de todas las cosas que en algún momento pudieron ser motivo de conflicto. Me voy a dar 1000 días. Es más, te lo voy a enseñar aquí para que veas. Yo tenía hasta mi contador de la promesa que les hice a mis hijos. Y les puedo decir, no me quedé con la duda. Lo probé todo. Pero cuando es todo, es todo. Probé todo lo que se puedan imaginar. Pedir perdón, mandar cartas, mandar todo lo que se puedan imaginar. De tratar de resarcir las cosas. Lo que sí es que estoy en paz. Cuando se cumplió la fecha, recuerdo haberles dicho a mis hijos, bueno, su papá lo intentó. Quizás no les voy a dar la familia normal, pero les voy a dar otro tipo de familia. E igual les puedo decir que el amor que su mamá y yo les tenemos nunca está en juego. Aquí nos tienen a los dos.
Entonces el consejo sería, si tienes dudas, no te quedes con la duda. Si tú ya sientes que lo has tratado todo, simplemente no se dan las cosas, el soltar viene con darnos cuenta que no conviene esa relación. Por alguna razón no fluye la relación, pero sería tortuoso. Imagínate, mi estimada oyente, que ahora te hace caso porque le fue mal con su otra relación. ¿Cómo te sentirías? Ahora sí me haces caso porque te fue mal. O sea, habría un tema en donde no es el momento para regresar bien. Lo que sí es importante, y eso lo recalco, uno se divorcia de la pareja, pero nunca de los hijos. La relación con los hijos debe ser lo más transparente posible, las decisiones lo más colegiadas posibles. Sí, uno puede tener una relación en paz con su expareja por el bienestar de los hijos, aunque no permanezcan juntos. Claro, y que también es este acto de madurez, ¿verdad, Julio? De decir, a mí me duele lo que está pasando. Estoy viviendo la peor etapa de mi vida, pero no por esto me voy a llevar a los niños en todo esto. Entonces ya empiezo yo con prohibiciones o con varias situaciones, o como usted decía, o con el hablar mal de la otra persona, aún en medio del dolor propio, aún en medio de que todavía no estamos en un proceso de aceptación. O sea, quizás ni estamos cerca todavía de aceptar lo que está pasando, pero poder dividir a veces es... Sí. Una cosa es mi dolor y otra cosa son los niños. Y fíjate que yo, cuando lancé mi libro, invité a una pareja que me pareció fascinante su historia de vida, y por eso los invité. Y me llamó la atención que en el día del lanzamiento no dijeron para mí lo más importante de su historia. Me decía, sí, se nos olvidó, pero esta es una pareja que pasaron juntos durante 11 años. Y en eso se divorcian por un tema de diversas adicciones que tenía él. Pasan separados durante 7 años. Y en eso se reconcilian y se vuelven a casar. Y ahora tienen 11 años nuevamente casados. Lo interesante de la historia es que ella se casa con alguien más en esos 7 años. Y me llamó la atención cuando yo les preguntaba y me dicen, mira, yo les dije, ¿qué hizo que regresaran? Nada. Llegó un momento en donde ambos nos dimos cuenta. Es decir, no hubo nada que pudo haber hecho él que hiciera que regresara, ni nada que hiciera que yo regresara. Se dieron las cosas y las cosas fluyeron. Ahora, eso no quiere decir que si hay razones de peso que me impiden regresar, yo no haga algo al respecto. Si yo tengo un tema de drogadicción, por supuesto que debo de abordar ese tema como si mi vida dependiera de eso, que por cierto depende de eso tu vida, para poder regresar con tu expareja. Si es un tema tangible, decir, no, tengo otra relación y necesito dejarla para poder, que sí, todas esas cosas son las que dependen de uno. Pero hay veces que las relaciones genuinamente hay una desconexión que ya no se puede restaurar, pase lo que pase. Vámonos con otra. Dice, muy buenas tardes, quisiera consultar. Soy un hombre de 40 años, tenía una relación de 8 años con esta persona, pero actualmente nos estamos dejando, o estamos más bien que nos dejamos y regresamos, nos dejamos y regresamos. Ella tiene dudas de lo que siente por mí y dudas de si volver conmigo. No sé qué es lo mejor para los dos. Ella tiene 2 hijos que no son míos, pero yo los amo como si fueran míos. La verdad, siento que los necesito tanto a ella como a los niños, pero reconozco que ella sigue a la defensiva. ¿Qué debo hacer? Excelente pregunta también. Y acá es complejo porque nuestro amigo está viviendo también un divorcio. Y lo que implica, vemos que los lazos de paternidad, que esto es, técnicamente él es un copadre, no es el padre biológico, pero está viviendo la relación de una paternidad. Y ese amor es real y ese dolor es real. Y aplican los mismos principios. Acá lo primero sería conversar con ella. Y es válido inclusive un proceso de separación con fin de restauración. Eso es algo que yo recomiendo en momentos donde hay a lo mejor una crisis. Decir, ok, vamos a separarnos 6 meses, pero vamos a ir a terapia los dos, vamos a abordar esto, vamos a trabajar en esto, se mantiene la fidelidad de los dos lados. Por ejemplo, nos ponemos las cosas que son relevantes y nos vamos a distanciar. Eso es algo que terapéuticamente puede ser algo muy poderoso para buscar una reconciliación y una restauración. Esto aplica cuando sí hay una adicción, donde hay un tema que se pueda abordar,
Pero ojo con lo que dije, voy a ponerle un trabajo especial a la relación. No es me voy a ir de fiesta durante 6 meses y no. luego vemos. Y luego vemos, no, es los dos vamos a trabajar por esto. Ahora bien, ese es el paso número 1, acordar con la pareja cuál es el momento de la relación. Y lo segundo, ya que hemos acordado eso, es importante informar a los hijos. Y hay un proceso, inclusive en el libro, hay una parte específica de cómo tener esa conversación. Porque los hijos no pueden ser los últimos que se enteren de qué está pasando. Y sobre todo si uno va a tener una separación, es importante explicar lo que va a pasar. Si bien no es recomendable entrar a muchos específicos, pero sí, papá y mamá están pasando por esto, ¿verdad? O como sea que se hablen en este caso, vamos a tomarnos un tiempo en donde tú ya no vas a ver a papá en la casa. No tiene nada que ver contigo, no tienes la culpa, te amamos incondicionalmente y esta es la forma en que nos vamos a relacionar. Pero es increíble, muchos padres están viviendo un torbellino y no tienen esa conversación con sus hijos. Y esto es análogo a enterarte que te van a despedir de la empresa porque lo leíste en un periódico o lo escuchaste en la radio, y que no te lo contó tu jefe. Entonces ese es el proceso. Lo primero es tener esa conversación. Es válido muchas veces, y esas dudas que tiene la persona es válido y no tampoco puedo forzar. El amor no se forza, el amor es algo que fluye y fluye en el momento adecuado. Yo no sé si la audiencia estará de acuerdo, pero muchas veces tú puedes tener a alguien que conociste durante 20 años, nunca te había llamado la atención y de pronto pues esta es la persona perfecta para mí. Es el momento adecuado. Entonces no hay que forzar los momentos, porque tal cual decíamos en la filosofía asiática, el maestro llega cuando el alumno está listo. Lo mismo pasa en las relaciones. Ahora bien, en este caso nuestro amigo oyente es, primero hay que la relación primaria, porque no puedo también poner a los hijos o hijas en una situación de jaque, que no tienen la culpa de lo que para ellos también va a ser difícil la ruptura, sin duda, también lo van a experimentar, pero los hijos lo que necesitan es sentir seguridad en el proceso. Soy amado y soy cuidado en ese proceso. Muy bien, vámonos con otra. Dice, yo estoy divorciada, pero a mí me afectó tanto que caí en una depresión por 2 años y ya cumplo 10 años de tratamiento psiquiátrico actualmente. Creo que fui muy débil, pero ya me encuentro en otra relación, pero todavía siento recuerdos del pasado como si los viviera en este presente y eso me está costando. ¿Qué me recomienda? Muchísimas gracias. En principio es normal. Las relaciones, la pregunta es, ¿qué hago con esas memorias? Porque esas memorias yo puedo decir, sí, que desde el agradecimiento, qué maravilloso el tiempo que viví, doy gracias a Dios, a la vida por haber tenido esta persona y me siento agradecido por el tiempo que compartí con esta persona. O, Dios mío, perdí esto, qué tristeza, anhelo a esta persona, quiero regresar. Ahí hay 2 formas diferentes de procesar una misma memoria. Creo que las personas que han sido importantes hay que honrarlas desde eso bueno que dejaron. Creo que uno debería hacer un inventario de la autopsia del éxito, me gusta decir, y es todo lo bueno que dejó esa relación. Hacemos autopsias del fracaso, todo lo que no funcionó, pero ¿qué me encantó de esta relación? Yo pudiera pasarme acá horas diciendo todas las cosas que valoro en mi expareja, todas las cosas positivas que tiene, pero por otro lado reconozco que hay cosas que puedo encontrar en otra persona que pueden ser eso mismo. Entonces, ¿qué podemos hacer? En principio, reconocerlo. Las memorias que son así intrusivas o esos pensamientos intrusivos es análogo a tratar de hundir una pelota de playa en una piscina. Yo tengo básicamente 3 opciones. Tratar de hundirla, en cuyo caso va a salir con más fuerza. Segunda opción, aprender a vivir con eso. O 3, reventar esa pelota. Haciendo una analogía a lo que nos cuenta nuestra oyente. Primera opción, tratar de reprimirlo. No voy a pensar en ti, no voy a pensar en ti, no voy a pensar en ti. Seguramente lo que va a pasar, más vas a pensar en esa persona. 2, reconocer que pasa. Y no tiene nada malo que pase. Pero honrarlo como eso positivo que te dejó esa relación. O 3, abordarlo de tajo.
Si hay un tema no resuelto, resolverlo. Si hay algo que tengo que resolver con esa persona, voy y lo resuelvo. Pero es reventarlo. Hay veces que tenemos que hacer las paces. A lo mejor eso que no me deja tranquilo es porque hay algo pendiente que debo resolver. Y debo de hacerlas, también debo buscar resolver esos temas. Okay. Un amigo que es terapeuta me decía, ¿cuándo deberías de buscar ayuda? Y me decía, cuando algo te moleste. Si algo te molesta, busca ayuda. Porque las memorias, si son positivas, tal vez no hay nada más que hacer con ellas, sino que honrarlas y decir, qué bonito lo que viví. Y no importa que ya no estoy con esa persona, le doy gracias a Dios por eso. Pero a lo mejor hay temas pendientes por resolver. Bien. La última pregunta dice, 1000 gracias por este programa. Les cuento mi caso. Estuve casada por 30 años con mi ex esposo y me separé por 1 año. Luego decidimos regresar, pero no hicimos nada para reparar la relación y después de 1 mes y medio otra vez volvimos a lo mismo. En ese momento fue cuando decidí divorciarme. Durante 7 meses no hablamos para nada, pero ahora hemos empezado a hablar sin pelear, a pesar del divorcio. Seguimos en la misma casa, pero en habitaciones diferentes. La falta de amor ni la infidelidad no fue lo que nos llevó a dejarnos. Fueron las situaciones económicas y nuestra forma de ser y de carácter. Los dos nos seguimos amando, la verdad. Quisiera preguntarle al invitado, ¿se puede empezar de nuevo una nueva y completa diferente relación a pesar de todo lo que hemos pasado? Y si es así, ¿cómo lo hacemos? Gracias y bendiciones. Fíjate que creo que leyendo el mensaje, ahí mismo está la respuesta. Los dos nos amamos. Los dos tenemos diferencias, pero nada de esto, es decir, ni el divorcio ha podido, pues. Nada. Eso, ahí está lo más importante, porque todo empieza con ese reconocimiento de estas cosas buenas que tiene la otra persona. Ahora bien, el volver a empezar inclusive con una persona requiere su tiempo. Yo lo que le recomendaría a estas personas es, hasta que se pongan de acuerdo, decirle, mira, empecemos de cero. Entonces vamos a empezar a hacer una cita como de cuates. Entonces tú vas a proponer el lugar, yo voy a llegar. Y yo voy a llegar y que cada quien se arregle como si fuera a ir a su primera cita. Porque esas son las cosas que decir, no, pues si es la misma persona, ¿para qué me voy? No, hay que hacerlo como si fuera, como esa canción que dice de Piña Colada, ¿verdad? Que decía, fueron a una cita y se encontraron con ellos mismos y los dos estaban buscando una aventura. Bueno, es encontrar eso que te llevó a amar a esa persona en la misma persona y después decir, muy bien, volvamos a salir y es decir, empecemos a hacer como si fuera una relación de pareja nueva. Lo que sí me alegra mucho escuchar y me conmovió leerlo es ese reconocimiento del amor que existe, y eso creo que es lo más importante. Muchas personas no valoran eso, y dejan de reconocer que sí hay amor, que sí hay cosas buenas, y en la medida en la que existan esos ingredientes, todo puede reconstruirse. Me adelanto a decir algo que se me olvidó decirlo previamente. Si algo encontré en mi investigación, son por lo menos 4 cosas que toda relación positiva tiene. Y entrevisté cientos de personas, en 30 países, entrevisté a las mentes más brillantes del tema, y los ingredientes de la receta son simples. El primero, admiración recíproca. Es importante en las parejas, cuando hablan del otro se les iluminan los ojos y dicen, wow, te admiro, gracias por lo que haces, me encanta. 2, hay una amistad profunda. Ya pueden hablarse de cualquier tema, nada pareciera amenazarlos. Es una amistad profunda en donde no la amenaza cualquier cosa. 3, una comunicación brutalmente abierta y transparente. Se hablan de cualquier tema, no ponen en juego la relación, sino que pueden hablar de cualquier cosa. No hay temas tabú. Eso implica temas sexuales, financieros, con los hijos, etc. Y el 4, muchas risas. Algo que encontramos entre las parejas más exitosas es que hay un ratio de 3-1 de lo bueno con lo malo. Es impresionante, las parejas que están en ese estadio, que se aman, suelen hablar cosas buenas del otro, y dicen, me encanta lo que haces, y se matan de la risa. Ya tienen muchos momentos se mandan chistes y se bromean y esto.
Yo le haría la pregunta a la audiencia, ¿cómo están en esos ingredientes? Porque son ingredientes que son tan fácilmente cultivables. A veces llevamos a la mesa todos los problemas financieros del día, pero no hacemos un momento para matarnos de la risa por todo lo que tenemos. Decimos, no, pero tenemos una casa, tenemos sanos a nuestros hijos, tenemos todo lo bueno que tenemos, te garantizo que es más que lo malo. Pero no lo vemos, nos colocamos tal cual unos lentes oscuros que nos polarizan la realidad que quisiéramos ver. ¿Qué tal la amistad? Podemos cultivarla desde, mira, vamos a comernos un taco, unas hamburguesas veganas como las de Joaquín Phoenix, se comió después del Oscar. ¿Qué tal la comunicación? ¿Qué tanto? Incluso hay parejas que me dicen, mira, hicimos los ejercicios de la travesía del amor y nos sirvió para volvernos a enamorar. Hay un ejercicio que yo le recomendaría a esta persona que está en el libro, que son 34 preguntas para enamorarse. Y es un ejercicio que viene como un estudio psicológico que se hacía esa pregunta, ¿será que uno puede enamorarse de cualquier persona? Hicieron un ejercicio que dura 34 minutos. 30 minutos de hacer estas preguntas que están en el libro y 4 minutos de verse a los ojos. Lo que el investigador no se dio cuenta es que algunos de estos participantes que se acababan de conocer pararon hasta casándose. Que decían, muchas veces no tenemos esas conversaciones profundas, no nos vemos a los ojos. Y esas, yo inclusive pongo en el libro, cuando mi líder de diseño, que es Carol Aguilar, que es brillante de mi equipo, hacía las ilustraciones, me decía, Julio, ¿vas a poner hasta posiciones sexuales en el libro? Sí, porque hay mucho de eso que fomenta la intimidad. No es lo que se nos ha enseñado, sino cosas que fomentan el amor y la conexión. Así que esos ingredientes creo que los puede tener cualquier persona, pero por lo que escucho en ese correo, los ingredientes pareciera ya estar ahí. Bien, que compre el libro porque ella está en Estados Unidos por el número que veo, pero lo pueden conseguir en Amazon también, ¿verdad? A nivel mundial. Cuénteme cómo podemos obtener el libro La Travesía del Amor. Sé que está de venta por todos lados, así que va a estar facilísimo. Sí, en principio les invitaría a la audiencia que me puedan seguir en redes sociales. Estoy como Julio Zelaya en Instagram, en Facebook, Twitter, YouTube, en LinkedIn. Y también el libro está a nivel mundial en Amazon, está en versión Kindle, en el electrónico y también en físico en Amazon en todo el mundo. Y también en las principales librerías del país, está en Bicel, en Sofos, en Artemis, en las librerías de Casa de Dios. Y también en mis redes sociales me pueden escribir y podemos coordinarlo a domicilio con muchísimo gusto. Y todos los días ponemos contenido sobre relaciones, sobre emprendimiento y sobre cambio en todas mis redes. Muy bien, así que síganlo en todas sus redes como Julio Zelaya. Julio, muchísimas gracias, un gustazo. Gracias a ti, yo feliz de estar por acá. Muchas gracias. Cerramos este ciclo de aprendizaje. Aprovecha lo aprendido y ponlo en práctica en cada momento de tu vida. Vuélvelo a escuchar en nuestro canal de YouTube. Encuéntranos como Carolina, la mujer de hoy.